oración, exposición de la palabra, alabanza y adoración, testimonios, fortalecimiento espiritual, ministerios y ministros, restauración, fe y esperanza. Todo en un mismo corazón, espíritu, doctrina y pensamiento en Cristo, por Él y en Él. Semillas de Libertad. Televisión y redes sociales al servicio del reino de los cielos. Sábados 9 de la mañana. Transmisión por CNC Chocó, el canal de nuestra gente. Bendecidos para bendecir en el precioso nombre de Jesucristo. Buenos días, un saludo para cada uno de vosotros. La paz de Cristo, la Shalom de Yeshua, que llegue a cada uno de ustedes allí donde se encuentra. Aquí estamos en Semillas de Libertad, Ministerio Internacional, en este espacio creado para que la palabra de Dios fluya, la palabra de Dios sea engrandecida y masificada a cada uno de vosotros. Usamos las redes sociales, la televisión para llevar el mensaje de la palabra. Sabemos que los días son malos y por ello aquí queremos compartirte un consejo para tu vida, un mensaje por medio de la palabra de Dios. Llegamos a ustedes a través del canal CNC desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, en esta bella región de Colombia, en Sudamérica. Ustedes que nos ven en diferentes municipios en este departamento, en nuestro país, un saludo cordial, y también a aquellos que nos ven a través de nuestros sistemas de redes sociales y plataformas, al igual que en CNC Chocó y en @Semillas de Libertad Internacional en YouTube y en las diferentes plataformas que usted ya conoce con @Semillas de Libertad. Hoy tenemos para ustedes un mensaje de poder, un mensaje de bendición, así que allí donde está, le invitamos a que se prepare para recibir este mensaje. Agradecemos su sintonía. También damos gracias a Dios en esta hora por permitirnos amanecer con un día más de vida, con misericordias renovadas, a nuestra parte técnica que también está aquí para hacer uso de ese talento que el Señor le dio para compartir desde esa óptica también el espacio de Semillas de Libertad. Usted se puede conectar y compartir este enlace que en este momento se encuentra en nuestra plataforma. Acabo de compartirlo también en nuestras redes sociales. Y aquí estamos en Semillas de Libertad. Vamos a orar para que el Señor sea quien tome el control de esta sección y nos pueda hablar por medio de quien les habla, por medio de este servidor del reino de los cielos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo de vida, porque ha sido bueno en gran manera hasta este momento, Señor. Padre, bendice a cada una de las personas que están aquí ahora conectados en vivo y aquellos que han de venir. Bendito Dios soberano, nos presentamos delante de ti no como justos, sino como pecadores. Amado Dios, gracias por la noche que ha pasado, por este amanecer de misericordias renovadas, por la tarde, por la mañana. Señor, gracias por el atardecer, gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por todo lo creado por tus manos, Padre bendito. Yo te pido, Señor, y me pongo en el acuerdo en aquellos que ahora están enfermos, aquellos que tienen algún problema de salud, algún quebranto, que están turbados, que están preocupados, que están cansados. Seas tú, Señor, derramando ahora sanidad en ellos, seas tomando esas cargas, todo yugo. Se rompe toda cadena, se rompe y se cae todo ministerio de las tinieblas, todo principado. Ahora lo declaramos sin autoridad por el poder de la
Cúbrelos, oh Padre amado, con la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo declaro para ti ahora victoria en el nombre poderoso de Yeshua. Cielos abiertos, misericordia renovada. Señor, toca, toma el control, sopla allí, Señor, donde es necesario que tú edifiques, donde es necesario que tú ministres, que tú levantes, Señor, que tú exhortes, Señor, que tú reprendas, que tú corrijas. Oh Dios soberano, gracias. Gracias, Jehová Jiret. Gracias, Dios de la provisión. Gracias, Rafa, Dios sanador. Gracias, Shaddai, Dios todopoderoso. Gracias, Maestro amado. En tu nombre, Señor, disponemos nuestras vidas. Abre los corazones, prepáralos, Señor, para recibir esta palabra. Que el discernimiento espiritual llegue a cada uno de mis hermanos y hermanas y a aquellos, Señor, que aún no se han acercado al trono de la gracia. Que esta palabra, Señor, les toque, que esta palabra les ministre y les permita acercarse a tu presencia. Oh, Señor, en esta hora encomendamos en tus manos, Señor, cada alma y cada persona que ha de recibir este mensaje. En el nombre que tiene poder sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, les bendigo más. Amén y amén. Bueno, amados hermanos y aquellos que están aquí conectados, hoy traemos un mensaje de bendición a tu vida, una palabra del reino, y vamos a ministrar en esta hora con una palabra la cual yo le he dado el siguiente nombre o el siguiente título para poder llevar a ti esta palabra. Escucha muy bien. Si alguien llega a tu vida y permanece, que sea para acercarte a Dios. Si alguien llega a tu vida y permanece, que sea para acercarte a Dios. Si usted está con alguien viendo este mensaje, escuchándolo, dígale a esa persona que tiene al lado: si alguien llega a tu vida, que sea para acercarte a Dios. Nos preguntamos a veces por qué a nuestra vida llegan personas que en muchas ocasiones nos causan molestia, que en muchas ocasiones creemos que van a estar de manera permanente, pero estas personas, es más rápido la salida de ellos de nuestra vida que la entrada de ellos. En otras ocasiones también nos preguntamos por qué algunas personas llegan a nuestra vida y parece que su llegada, en vez de edificarnos, lo que nos viene a traer es perjuicio. Pues bien, hay un propósito, pero no todas las personas que llegan a nuestra vida son traídas por el Señor, pero sí permite Él que lleguen a nuestra vida. Vamos a abrir nuestra Biblia, si usted tiene su Biblia allí, en el libro de Mateo capítulo 14, vamos a leer el versos 22 y 23. Le exhorto para que usted abra su Biblia, si la tiene en este momento, si no, escuche simplemente. En Mateo, libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, vamos a leer el versos 22 y 23. Escrito está lo siguiente, lo leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo, y que sea el Espíritu Santo revelándonos esta palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Voy a repetir una vez más este versículo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amado Padre, gracias te doy por este tiempo. Permite que aquellos que van a escuchar este mensaje sean edificados, que aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, reciban por medio de él, bendito Dios soberano, una administración de poder. Esta palabra que acabo de leer nos deja una enseñanza poderosa. La calidad no es cantidad, y esta tampoco determina
cómo será nuestra bendición. Aunque tu círculo familiar, aunque tu círculo laboral, aunque tu círculo social, tu círculo de amigos sea numeroso, sea amplio, óigase bien, eso no quiere decir que las personas que te siguen, que las personas que te admiran, que las personas que están allí pendientes de cada paso, de cada cosa que digas, de cada cosa que publiques en las redes sociales, aún en los espacios donde tú te congregas con ellos, ellos tienen la mirada puesta en el mismo objetivo, en los mismos propósitos, en los mismos planes y en lo mismo que tú la tienes. Oh Señor, gracias. Así como le estás escuchando. Tú puedes tener un círculo social amplio, puedes tener muchos seguidores familiares, muchas personas pueden tener en ti un modelo a seguir, pero no quiere decir que estas personas te sigan a ti, te rodeen a ti, permanezcan en ti, porque tienen su mirada puesta en lo que tú has visionado, en lo que tú has creído, en lo que tú estás cimentado o cimentada por tu fe. Así como lo escuchas. Mira que Jesús despidió a la multitud, envió a sus discípulos en la barca que cruzaran al otro lado del mar. Y él, despedida a la multitud, se fue a orar. Es decir, estaba solo. Y recordemos que Jesús venía, después de esta acepción, digamos, después de este episodio, entremos en contexto donde él estaba, en el mar de Galilea, él venía de Nazaret, de la tierra donde había nacido. Él venía de allí, de tratar de hacer hechos milagrosos, pero estas personas no creían en él. Es decir, venía del pueblo que le vio nacer y ellos no creían en las manifestaciones milagrosas de aquellos que él había sanado. Por eso Jesús se va de ese lugar. Es allí donde él declara que nadie es profeta o tiene honra en su tierra. Es un dicho popular que solemos decir, que nadie es profeta en su tierra. Jesús se fue de este lugar a un lugar aparte, desértico. A veces cuando tú empiezas un proyecto, cuando tú empiezas un emprendimiento, cuando tú empiezas un proceso, hay gente que no cree en ti, hay gente que no se acerca a ti, y tú estás literalmente solo y sola, viviendo tu proceso solo, orándole al Dios que has creído, al Dios que has confiado, o conectado allí donde tú crees que realmente es la fuente de las bendiciones. Por eso Jesús, en este lugar desértico, allí donde lo seguían miles de personas, alimentó a más de 5,000. Pero también vemos aquí algo importante que ocurre en este suceso, y son dos hechos que yo te voy a mostrar también aquí por medio de la palabra, y son bastante trascendentales. El primero, tenemos que entender también que había incredulidad en estas personas de su tierra. Segundo, él se había apartado a un lugar desértico, en soledad. Muchos de nosotros estamos viviendo este momento. Muchos de vosotros han pasado por esta circunstancia. ¿Ve? Estamos quizás viviendo un momento en donde nadie cree en nosotros, donde nadie cree en nuestro proyecto, donde nadie cree en nuestro negocio, donde nadie cree en nuestro emprendimiento, donde nadie invierte un peso. Es más, nadie te quiere escuchar, nadie quiere saber en qué proceso andas, en qué locura te has metido, qué es lo que les quieres plantear, donde quizás ellos también se van a beneficiar. Ni para escucharnos tienen tiempo, ni para animarnos por medio de una palabra tienen tiempo. Es en esos tiempos donde hay escasez, donde hay soledad y desiertos, que nuestra relación con Dios es ahí donde debe crecer, donde debe aumentar, donde se debe volver más íntima y personal en el secreto. Aleluya. Porque cuando tú estás en este tiempo, en este estado, la misericordia de Dios se va a amplificar, se va a manifestar de una manera tan poderosa y tan sobrenatural. Pero escucha bien, no va a ser por causa tuya, sino que va a operar a través de ti por causa de esos que no creen en ti.
Mira qué ironía podríamos decir. Esas personas que no creyeron en nosotros, que no están creyendo en nosotros, allí donde no tenemos nada, donde tenemos poco, porque apenas habían 5 panes y 2 peces, pero el maestro de Galilea, el Dios Todopoderoso manifestado en Jesús, iba a multiplicar la bendición, pero no para los discípulos, sino por medio de los discípulos, para esa multitud que solo venía por la comida temporal, pero que aún así el maestro que quería darles un alimento que les daría eternidad, es decir, la palabra que es espíritu y vida, y ellos no la querían recibir, ellos no andaban con esa mirada puesta como los discípulos en ello. Igual el Señor se iba a glorificar por causa de los discípulos. Y miremos entonces que más atrás la palabra en Mateo 14, versículo, vamos a entrar en contexto desde el 14, nos muestra esto que acabo de afirmar. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y él sanó muchos enfermos, declara la palabra. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide, dicen los discípulos a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas, declara la palabra, que se llenaron en ese momento. Wow, qué palabra de poder y de bendición. Miren, amados hermanos, y usted que me está viendo, que me está escuchando, Jesús no solo sanó, alimentó y liberó a muchas personas, declara la palabra, pero todo esto fue hecho para glorificar a Dios en Jesús por medio de sus discípulos. Pero hay una particularidad aquí. Hay mucha gente que por medio de ti va a ser sanada, que por medio de ti va a ser liberada, que por medio de ti va a ser alimentada. Wow. Pero los discípulos le dijeron a Jesús: despide a esta gente, despídelos, porque ya está caída la tarde, estamos en un lugar donde no hay nada, donde hay escasez, y tenemos muy poco aquí para poder alimentar a tanta gente. Pero Jesús les dice: aliméntenlo ustedes. ¿Cómo creen ustedes que se va a alimentar a más de 5,000 personas con tan poco? Estaban frente al Dios Todopoderoso, al Dios de lo imposible. ¿Quién de la escasez, quién de lo mínimo o quién de la nada puede llenarlo todo? Oh, palabra poderosa. Pero miren ustedes que fueron los discípulos que le dijeron a Jesús: aparta a esta gente, despídelos. No hay para tanta gente, como dice el dicho. Pero Jesús se iba a glorificar y ellos no entendían. Y Él les dice: aliméntenlo ustedes. ¿Creemos que Jesús no sabía lo que ellos tenían? Obviamente que sí. Jesús conocía que tenían escasez, que había poco para alimentarlos. Y es más, que para alimentar a esta gente, el salario de los discípulos equivaldría a un mes de trabajo completo, el de cada uno de ellos, para poder alimentar a tanta gente. Pero Jesús iba a glorificar de manera poderosa en ellos. ¿Y por qué? Por medio de los discípulos. Aquí también el Señor nos enseña por medio de esta palabra que hay personas que llegan a nuestra vida y nosotros queremos despedirlos, nosotros queremos echarlos de nuestra vida, porque no tenemos cómo sustentarle, porque no tenemos cómo hacer un bien en ellos, o porque creemos que lo poco que tenemos no va a ser para tanta gente, no es suficiente. Pero Jesús de Nazaret nos enseña por medio de esta palabra que esas personas llegan a nuestra vida porque Él las va a bendecir por medio de nosotros. Pero nosotros a veces queremos echar a estas personas, queremos sacarlas,
de la cobertura, de la alineación por medio de nosotros, que va a traer bendición en ella. Hay personas que llegan a tu vida y quieren solamente tomar las cosas materiales, quieren un beneficio, bien sea para sanar de sus enfermedades, para por medio de ti acceder a un servicio médico, a un servicio que les va a permitir ser sanados en lo físico, es decir, por medio de ti, por medio de una gestión, por medio de tus relaciones. Ellos saben y conocen que tú puedes hacer un bien en ellos a nivel de una enfermedad, de algo que están padeciendo. Quizás tú no tienes dinero, pero tienes relaciones. Cómo buscarles una cita médica, cómo tus amigos que son médicos les den una atención. Ellos saben que tú quizás no tienes mucha abundancia, pero eres un hombre, eres una mujer de relaciones, un hombre, una mujer que te mueves y que le solucionas a otro. Y a veces llegan personas a nuestra vida con este propósito y nosotros no entendemos y decimos, no, pero ya hay mucha gente y yo no tengo capacidad para servirles, no tengo capacidad para bendecirles, pero es Dios que va a bendecirles a través de ti. Por eso no saquemos a gente de nuestra vida sin primero consultarle al Señor por qué vienen de manera evasiva a nuestras vidas. El Señor les va a sustentar, el Señor se va a glorificar por medio de ti. Porque miren que los discípulos les decían, despídelos. El Señor les dice, no, aliméntenlos ustedes. Cuando no tenían prácticamente nada, no tenían abundancia para poder sustentarles. Pero vemos también que más adelante, el primer versículo que leímos, es decir, el verso 22, es Jesús que despide a la multitud. Es Jesús que va a sacar gente de tu vida. Hay momentos donde queremos sacar personas de nuestra vida, pero Jesús no va a permitir que salgan, porque en ese tiempo Él va a glorificarse. Él va a bendecirles por medio tuyo, sea material, sea espiritual, sea afectivamente, quizás con un abrazo, quizás con una palabra, quizás con un bien. Pero hay momentos donde el mismo Jesús los va a retirar de tu vida, porque ya son una carga, porque ya son una piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para avanzar en lo que tú has creído, en lo que a través de ti el Señor va a hacer. Oh, aleluya. También miramos, hermanos, que hay gente que tiene revelación de Dios. Hay gente que está ungida por Dios. Hay gente que en algún momento el Señor ha depositado sabiduría y don de ciencia en ellos. ¿Para qué? Para que por medio de esto la justicia del reino obre. Pero también hay gente que en vez de desatar, que en vez de liberar a hombres y a mujeres, lo que hace es atarlos más al reino de las tinieblas, al propósito de Satanás. ¿Por qué? Porque tiene puertas abiertas, porque se ha desviado, porque te has desviado, porque nos hemos desviado de la verdad, porque hemos abierto puertas al enemigo. Entonces, aunque tengamos un ministerio, aunque estemos ungidos o ungidas, aunque el Señor haya depositado sabiduría en nosotros para que obre la justicia del reino, nosotros no nos hemos revisado y pretendemos liberar, pretendemos sanar, pretendemos hacer obras que no van a operar a través de nosotros, porque ya le dimos autoridad al diablo para que opere a través de nosotros. Vamos a mirar otra cita importante, donde el Señor nos muestra que hemos dejado de ser calientes y ya no somos fríos, ya somos tibios, que es peor, porque el Señor dice que los vomita a los tibios, que es mejor que estemos fríos para Él, volvernos calientes. Mateo 16, versos 21 al 23 declara lo siguiente. Entonces Pedro, tomándole aparte, voy a leerlo más atrás para entrar en contexto, desde el 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. ¡Wow! ¡Qué palabra! Hay que orar por este tipo de personas, amados hermanos y hermanas, y reprender la palabra que sale de la boca de ellos. ¿Por qué? Porque es el consejo del enemigo que ha sembrado en ellos, porque en algún momento de su vida se han desviado de la verdad, han abierto puertas y ventanas al enemigo y ha sembrado esto. Miren, ¿ustedes creen que Jesús no sabía con quién estaba hablando? ¿Quién le estaba hablando? Él sabía que no era Pedro, pero Pedro era un hombre que en ese momento todavía su fe era así, miren, inestable. Y recordemos y conectemos con la palabra que les acabo de decir. ¿De dónde venía Jesús? Venía de Jerusalén. Allí no habían creído en él, aunque hizo algunos milagros, algunas liberaciones, algunas sanidades. Por eso él se va con sus discípulos, se aparta de esta gente, así como nos apartamos a veces de gente que no cree en nosotros. ¿Y qué pasó allí? Igual lo siguieron allí. Porque hay gente que no cree en ti, pero sí cree que por medio de ti va a recibir beneficios. Entonces Jesús lleva a sus discípulos a otro lugar, los envía adelante, mientras él aparte le ora al Padre. Nos da una enseñanza que debemos de conectarnos con Dios cuando nadie cree en nosotros. Y aún la gente cree en nosotros, tenemos que estar pegados a Dios. ¿Por qué? Porque miren que estas personas fueron a buscarle al otro lado. Y cuando llegaron al otro lado, es decir, miren, venimos de un momento donde no creen en nosotros, ni tan siquiera nos escuchan. Pero cuando ya el Señor nos pasa a otro nivel, aleluya, cuando ya el Señor permite que avancemos, allí sí la gente va a acercarse a nosotros. Pero a veces, aunque el Señor está bendiciéndonos, bien sea para bendecir a otros, también a veces nosotros podemos ser tropiezo para otros. Podemos abrir nuestras puertas al diablo y ventanas al enemigo. Y en vez de ya ser instrumentos de bendición, vamos a ser instrumentos que van a maldecir literalmente, que van a atar a otras personas. Porque ya nosotros estamos prestando nuestra boca al Dios de la perdición, al Dios que vino para hurtar, para destruir y para matar. Entonces vamos a hacer tropiezos para un ministerio, para alguna persona. Hay que reprender, no la persona, porque no estamos luchando contra carne y sangre. Hay que reprender esos espíritus, esos demonios, quien está operando, porque la palabra nos declara que mayor es quien está en nosotros que el espíritu que está en el mundo. Pedro abrió espacio al enemigo. Así a veces hay hombres y mujeres usados por el Señor que abren estas ventanas, estos espacios. Y miren ustedes que por eso el Señor dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque su mirada, el consejo que estaba en Pedro en ese momento, no era el consejo de Dios. Porque aún el Espíritu Santo no estaba en ellos, estaba en Cristo y era quien los guiaba de manera física a ellos. Por eso es necesario a veces, hermanos y hermanas, orar por nuestros hermanos y hermanas cuando vemos que ya su consejo, ay, aleluya, no es un consejo que edifique, no es un consejo que anime, no es un consejo que edifique, no es un consejo que restaure, no es un consejo, aleluya, que limpie, es un consejo que destruye, es un consejo que critica, es un consejo que señala, es un consejo que nos va a destruir. Hay que irse al secreto, orar por ellos. Pero cuando estamos con ellos hay que reprender esa palabra, hay que reprender esa actitud del enemigo operando en ellos. Porque lo que no tiene la mirada puesta en el Señor, la va a tener puesta en el mundo. Y quien la tiene puesta en el mundo es aquel que vino a destruir lo que está en el mundo. Ahora bien, por lo tanto está escrito: andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Esta palabra está escrita en Amós 3:3. Cuando yo me pongo de acuerdo con alguien, yo voy a andar, voy a caminar con alguien. Si yo no me pongo de acuerdo con esa persona, yo no voy a poder caminar con él. Por lo tanto, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Jesús con el diablo? ¿Qué comunión tiene la verdad con la mentira? ¿Qué comunión tiene quien anda en el espíritu a quien anda en la carne? ¿Qué comunión tiene quien vive en la legalidad a quien vive en la ilegalidad? Wow. Amados hermanos y hermanas, a veces nos estamos destruyendo nosotros mismos. El Señor trae bendición a nuestra vida,
Pero el diablo viene y nos trae espíritus robadores de bendición. Y cuando digo espíritus, no es que usted va a tener literalmente allí cosas que no está viendo, que están llevándose las bendiciones. No, hay personas que son traídas por el enemigo y Dios permite para robarse la bendición que el mismo Dios nos da. Y nosotros somos tan insensatos, estamos a veces tan distraídos, tan cegados y cegadas, que no miramos estas cosas. Vuelvo y repito, si dos no se ponen de acuerdo, ¿cómo van a caminar juntos? La misma palabra dice en boca de Jesús que si ustedes 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, Él lo va a cumplir en el reino de los cielos. Él desde allá va a operar para que esto se permita. Es decir, si yo y usted 3, 4 o más nos ponemos de acuerdo en que Pepito Pérez sea sanado, usted y yo nos ponemos de acuerdo en que el hermano o la hermana sea prosperado, sea bendecido, sea bendecida, Dios va a operar por esa fe. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo para maldecir a alguien, para que le vaya mal a alguien, nosotros vamos a atar a esta persona. Hay gente reuniéndose, dizque para orarle al Señor. Y usted sabe cuál es la oración que tienen. Ay, Señor, así como tú bendices a la hermana, que tiene un buen marido, que tiene una buena esposa, que tiene un buen trabajo, que un ministerio limpio, creciente, a mí me gustaría que tú también me bendigas así. Eso es envidia. Ay, Señor, pero tú cómo bendices a esa hermana, cómo prosperas a ese hermano. Tú no ves que esa persona no se merece esto. Tú no ves que yo soy más justo que ella, que él. Ojo, usted está atando a esta persona. Usted le está declarando maldiciones. Y de una misma boca no puede salir bendición y maldición. ¿O acaso de una fuente van a salir 2 aguas? ¿Puede salir agua salada y agua dulce? De ninguna manera. Entonces, amados hermanos y hermanas, también la palabra nos declara en 1 Corintios, capítulo 9, versos 7 y 11, lo siguiente: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche de este rebaño? Digo estas cosas no solo como hombre, sino también está escrito en la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿O lo que dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Amados hermanos y hermanas, estamos en esta mañana preciosa compartiendo una palabra de bendición que lleva por título: si alguien llega a tu vida y permanece, que sea para acercarte a Dios. Vamos a tomar una pausa, pero usted no se mueva de allí, que ya vamos a regresar para ir cerrando este mensaje de poder que traemos en esta hora. Estamos en Semillas de Libertad Internacional. Gracias a ustedes por permanecer. Amados hermanos, continuamos con ustedes, televidentes, a través de CNC, con este mensaje de la palabra del reino de los cielos. Hoy compartimos un mensaje de bendición que hemos titulado o estamos ministrando bajo el siguiente título: si alguien llega a tu vida y permanece, que sea para acercarte a Dios. Hay muchas personas que no llegan a nuestra vida para acercarnos a Dios, sino que al contrario nos apartan de Él, o le permitimos
a lo que está operando a través de ellos, que nos aparten del gozo de Dios. Entonces, para ir redondeando el mensaje en esta hora, usted se pregunta en muchas ocasiones, ¿por qué es que mi vida no avanza? ¿Por qué es que no prospero? ¿Por qué es que todo proyecto, todo plan que pienso hacer, que quiero emprender, se me cae? Usted no ha meditado, no se ha sentado a mirar con quién se está reuniendo, con quién se está equipando, de qué personas usted está llenándose. Por eso, amados hermanos, hay personas que Dios las trae a nuestra vida porque se va a cumplir la palabra en nosotros. Es decir, habrá una bendición recíproca por medio de estas personas y se está cumpliendo con ello un propósito de la palabra. Lo decía ahora en 1 Corintios capítulo 9, versos 7 al 11. El verso 11 cierra el apóstol Pablo diciendo que si, deja un interrogante, que si es mucho o si es gran cosa, que quienes siembran lo espiritual en una persona no puedan recibir algo material en ellos. En los versos más atrás él dice, ¿será que un soldado milita o va a la guerra por su propia cuenta? Que alguien que tiene ovejas, que tiene vacas, por decirlo así, va a tenerlas y no va a tomar de su leche. ¿Quién cultiva un viñedo y no va a tomar del fruto de esta vid? Entonces vemos que por medio de la palabra, Dios también ha dispuesto que hombres y mujeres que siembran la palabra sean o reciban también una siembra material. Porque mientras usted está preparado, dispuesto y dedica su tiempo a hacer riquezas, a conectarse con el mundo por medio de las riquezas, o simplemente es una persona que su tiempo está más dedicado al trabajo, a sus negocios, pero Dios pone un ministro, una ministra, una persona que le lleve esa palabra para que no se descuide. Entonces, por medio de esto, el Señor pone ese querer en usted de que pueda bendecirle a la otra persona. Es decir, quien siembra en lo espiritual, es justo y es necesario que también, por medio de aquellos que es sembrado lo espiritual, que es para vida eterna, que es donde realmente viene la bendición, siembren a esta persona. Pero no, a veces recibimos palabra, recibimos ministración, recibimos y no queremos dar. Y no quiere decir que entonces yo me voy a dedicar a compartir palabra para recibir cosas materiales. No, no es una mercadería. El que pone el querer, el que trabaja en nosotros para que esto se dé, es Dios por medio del Espíritu Santo. Pero si hay personas que simplemente están llamando al pastor, que están llamando al hermano, a la hermana, mire que tengo este problema, que me dice, mire que tal cosa, ni va al secreto, no sabe que tiene un Dios que lo escucha y que puede también directamente conectarse con él, sino que usa a alguien que cree que está más cercano a Dios porque lo ve más dedicado, la ve más dedicada, ve que el Señor la está usando, lo está usando, pero cuando las bendiciones vienen, se olvida. Esto es lo mismo que robarle al Señor, es como no diezmar, porque es una siembra que también se da de misericordia, de amor, por lo que estamos recibiendo. No olvide usted que más gozo hay en dar que en recibir. Entonces hay personas que vienen a nuestra vida porque hay algo recíproco. Tú das, e incluso de lo espiritual, y recibes de lo material. O viceversa, también damos las dos cosas. Bendecimos espiritual y materialmente, y recibimos también espiritual y materialmente. Pero se está cumpliendo la palabra. Otros somos o son instrumentos usados por el enemigo. ¿Ve? Es decir, para lo cual también se está cumpliendo la escritura. Está en Lucas capítulo 22, versos 3 al 6 lo siguiente. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí vemos por medio de esta palabra que hay personas que llegan a nuestra vida
Y no es que las haya traído el diablo, literalmente, no, no es eso. Son personas que llegan a nuestra vida por causa de una palabra que ha de cumplirse en nosotros, que ya se cumplió, pero que son usados por el enemigo. Es decir, a veces Carlos, María, llega a nuestra presencia, llega a nuestra familia, llega a nuestra casa, llega a nuestro ministerio, llega a nuestro trabajo, llega a nuestro emprendimiento, llega a nosotros. Dios permite que llegue, pero hay momentos donde el diablo es quien está usando a esta persona, no es Dios. Miren ustedes cómo Satanás, dice la palabra, que entró en Judas el Iscariote. ¿Para qué? Para venderlo. Pero miremos qué hacía Judas. Judas estaba pendiente todo el tiempo, no de la obra del Señor, no de la misericordia del Señor, sino en ver qué sustraía de los bienes que la gente le servía al Señor. Nos declara la palabra también en el libro de Juan, capítulo 12, versos 4 al 8, lo siguiente. Y uno de sus discípulos, Judas, el Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, dijo lo siguiente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas estaba pendiente no de los pobres, no de hacer una obra de misericordia, no del que necesitaba poder extenderle el amor y la misericordia de Dios. No, Judas estaba pendiente de qué podía quedarle en su bolsillo. Y mucha gente está en lo mismo. Hay gente que llega a tu ministerio, gente que se ha desviado, que su propósito y su plan siempre ha sido de perdición, de maldad, de impiedad. Y mientras el Señor está bendiciendo tu ministerio, Él no está pendiente de cuántas personas podemos bendecir por medio de ese ministerio, sino cuánto puede quedarle a Él. Hay personas que llegan a nuestra vida aparentemente dizque para ayudar, que para disponerse para trabajar con nosotros. Hay que nos aman mucho, que nos estiman mucho, que nos quieren mucho, que nos valoran mucho y están trabajando con nosotros, e incluso le damos responsabilidades, le damos confianza, y esta persona, mire, está llenando su bolsillo particular. Exclamó el diablo por medio de Judas: ¡ay, qué desperdicio! ¿Cómo va a ser posible un perfume tan costoso usarlo dizque para ungir al maestro? ¿Por qué? Porque su mirada no estaba puesta en las cosas del cielo. Ese perfume podía ser lo más costoso del mundo, pero era lo simbólico que estaba haciendo esta mujer. Estaba con lágrimas ungiéndole, estaba con el perfume más costoso, ungiendo al Rey de Reyes, al Cordero que se iba a sacrificar por tu pecado y por mi pecado. Hay gente que está en nuestra vida quejándose por lo que nosotros estamos haciendo en otro. Ay, Leca, pero ¿cómo vas a gastar tanta plata en esa señora? Ay, manito, si era necesario que vos vendieras eso para regalarle a esta gente. No, mira que estás perdiendo tu plata. No, mira que ellos no van a cambiar. No, mira que ellos tal esto y lo otro. Mejor hubiéramos hecho esto y esto. El diablo está a través de ellos operando, porque quieren robar las bendiciones, sustraer de las bendiciones, oh aleluya, que son una disposición del Señor en tu corazón para que bendigas a otro. Pero también la palabra, amados hermanos, nos declara en Primera de Juan, capítulo 2, versos 19 y 20, lo siguiente. Escucha bien esta palabra: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, amados hermanos, Judas estaba con Cristo. Judas comía con Cristo. Judas se recostaba al lado de Cristo. Judas manejaba las finanzas de Cristo. Cristo le amaba poderosamente. Cristo sabía que él era el enemigo, o que el enemigo estaba operando allí. Cristo sabía que él lo iba a vender, pero Cristo jamás se lo dijo a los discípulos, porque si Pedro sacó su espada para cortarle o herir a una persona, Malcolm exactamente, un soldado de la guardia que fue a capturar a Jesús, ustedes se imaginan donde Jesús le diga a los discípulos:
ojo, que peranito y fulanito va a ser el que me va a entregar para yo padecer y morir. No se cumple la escritura. De seguro Pedro lo mata o cualquiera de los discípulos. El Señor sabía quién lo iba a vender. A veces, amados hermanos y hermanas, escuche bien lo que me enseña esta palabra. A veces estamos caminando con alguien que el enemigo está usando desde el principio que lo trajo a nuestra vida. Pero la palabra dice: yo los he guardado, Señor, a todos, menos el hijo de perdición. Hay personas que aunque el Señor permite que vengan a tu vida, tú sabes que esa persona camina contigo, pero no se ha puesto de acuerdo contigo. Esa persona camina contigo, come contigo, pero tú le sigues amando, tú le sigues bendiciendo, tú le sigues usando. Porque no se trata de que, aunque sabemos que el enemigo camina al lado de nosotros, destruirle, apartarle, señalarle. No, se trata de mantenernos sujetos por amor de Cristo, aunque padezcamos, a la misericordia, a el amor que sobrepasa cualquier entendimiento. Y es que yo no puedo entender que aquel que yo le sirvo, que aquel que yo participo de mis bendiciones, sea también aquel que el diablo está usando para destruirme, para pisotearme, para avergonzarme. Cristo nos deja unas enseñanzas poderosas en esta palabra, y también por medio de esto que estamos viendo, que nos enseña la palabra que sucedió aquí con Judas. Pero también, amados hermanos y hermanas, hay algo poderoso que hoy nos enseña el Señor. Que hay personas que Dios las trae a la obra, y no son personas que van a estar dispuestas o que tienen el mismo conocimiento o que nos van a servir en lo mismo que nosotros pretendemos que sirvan, sino que Dios las trae porque Él conoce que hay necesidades económicas y financieras para sostener la obra. Y nos dice la palabra que había en mujeres, en Lucas 8 del 1 al 3, que el Señor había hecho bienes en ellas, liberaciones, sanidades, y que Él había puesto en ellas, que Él había trabajado en ellas, que el querer, el poder, el hacer, ¿ve? Y les daba ese poder de hacer una obra de bendición, económicamente sustentando la obra del Señor, ¿ve? Porque al Señor le agradaba que ellas hicieran esto. Él ponía en ellas esa bendición. Filipenses 2:13 nos declara que el Señor es el que pone ese querer y saber. Entonces hay personas que llegan a nuestra vida, que llegan a nuestro ministerio, que llegan a nuestros planes, a nuestros proyectos, que el Señor les permite llegar, que por medio de nosotros el Señor les ha sanado, les ha liberado, les ha dado una palabra, les ha dado una oportunidad, aleluya, de ser instrumentos para hacer lo que al Señor le agrada, y de bendecirles a esas personas económicamente en gran manera, porque el Señor las ha dispuesto para que nos bendigan en la obra que les ha participado. Hay gente, amados hermanos, para ir concluyendo este mensaje, que Dios traerá a tu vida, y otros que les permitirá llegar. Algunos son para corto, para mediano y para largo plazo. Algunos son para bendecirte en lo espiritual o materialmente, o en ambas cosas. Hay otros que son todo lo contrario. Son para desgracia, son para perjuicio, son literalmente para maldición. Pero también el diablo puede sembrar en esta gente que está a nuestro alrededor, óigase bien, un espíritu para robar nuestras bendiciones, para quitarnos la paz, para quitarnos el gozo y la armonía de estar juntos como hermanos. Hay algunas circunstancias en las cuales Dios apartará personas. Hay algunos momentos en los cuales Dios quitará de tu lado lo que no tiene la mirada puesta en Él, sino que la ha puesto en ti, por causa de las cosas que Dios derrama y bendice tu vida y tu ministerio. Pero aunque Dios, hay personas que aparta de tu vida, que le permite llegar a tu vida, que el diablo usa para destruirte. Hay momentos, escuchen bien, que a usted le toca decidir a quién retiro de mi vida, a quién aparto de mi vida, a quién paro, a que no entre a mi vida, y quién es necesario que por un tiempo se retire de mi vida.
No lo va a hacer Dios, lo tiene que hacer usted. El consejo que Dios nos trae en esta hora es el siguiente, y quiero que medite allí. Recibe y agradece. Libérate y desata. Perdona y sana. Suelta y avanza. Desconéctate del mundo y conéctate con el reino de Dios. Ni tú ni quien llega, óigase bien, a tu vida será eterno. Solo en Cristo habrá esa promesa de eternidad. Así que, amados hermanos y hermanas, ya sabemos por qué la palabra nos explica, nos muestra que a nuestra vida vendrán muchas personas, pero también ella nos exhorta a que cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos con nuestra mirada puesta en Jesús, podemos percibir, podemos entender que quien no tiene la mirada puesta en lo que nosotros tenemos también direccionado y visionado, no debe quedarse en nuestra vida. ¿Para qué llega a tu vida un hombre? Escucha bien, mujer. ¿Para qué llega a tu vida una esposa, un esposo que no te va a ayudar a buscar al Señor, a acercarte a Cristo, sino que al contrario te va a apartar de Él? ¿Para qué llega una persona a tu vida y tú le permites permanecer y estar allí cuando es para destruirte? Hay mucha gente masoquista, gente que está llevando golpes, que está cayéndose, que está reventada, que está destruida, que está enferma, que está atada, que está maldecida, pero no quiere soltar la maldición, no quiere soltar la atadura, no quiere soltarse de la desgracia. Oh, aleluya. Dios quitará a una persona de tu vida, Dios traerá a otra, pero ninguno de ellos va a estar eternamente. Ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus familiares, ni ningún amigo, por muy llavería que sea, por muy íntimo que sea. En algún momento de tu vida, Dios lo quitará. Bien sea que llegó su tiempo, o ya no es para ti una causa de llevar y de soportar lo mismo que tú estás cargando, la cruz de Cristo, para avanzar a la vida eterna. Así que, amado hermano y hermana, ya Cristo hizo el trabajo por ti, ya Él padeció y fue sacrificado y consumado es. Ahora te toca a ti y me toca a mí apartar a gente, apartarnos de gente, guardarnos de gente, cerrar nuestros oídos de gente por la cual el diablo nos está hablando y aconsejando. Que Dios continúe apartando de tu vida lo que no está en el propósito de Él operando a través de ti y en su plan. Que te dé la capacidad para que tú puedas mirar, oír, percibir y también retirar estas personas. Porque mucha gente se está destruyendo, mucha gente está estancada, está seca espiritualmente, está seca, arruinada, no prospera, no avanza, porque le abrieron puertas, no al diablo, sino a gente que sí vive con el diablo. La paz de Cristo reposa en ustedes, Dios les bendiga más. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Semillas de Libertad. Y quiero orar para despedir este momento. Amado Padre, gracias por esta palabra. Gracias por aquellos que estuvieron allí desde el principio hasta el final. Gracias por los que han de venir a escuchar este mensaje. Bendíceles poderosamente, guíales, guárdales y dales la capacidad, Señor, para entender tu palabra, para entender el plan y el propósito. Señor, aquellos que no han recibido a tu Hijo amado por medio de la fe, yo te pido hasta ahora que tú obres en sus corazones para que ellos puedan tomar esta decisión. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén y amén. La paz de Cristo continúe morando en vuestras vidas. Hasta el próximo programa. Esto es Semillas de Libertad Internacional. Freedom Seed Ministry Internacional. Bendecidos para bendecir en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret.
inscripciones, oración, exposición de la palabra, alabanza y adoración, testimonios, fortalecimiento espiritual, ministerios y ministros, restauración, fe y esperanza. Todo en un mismo corazón, espíritu, doctrina y pensamiento en Cristo, por Él y en Él. Semillas de Libertad. Televisión y redes sociales al servicio del reino de los cielos. Sábados 9 de la mañana. Transmisión por CNC Chocó, el canal de nuestra gente, y Cores Televisión. Bendecidos para bendecir en el precioso nombre de Jesucristo.